Sobre el tema haitiano, hay que hacerse la pregunta, ¿es un problema o es una oportunidad? Yo quiero sugerirte que es una oportunidad. Te voy a dar 7 razones importantes para eso. Mira, en primer lugar, ¿por qué Haití es un país tan pobre? Debemos agradecer al New York Times, que acaba de publicar un trabajo, La raíz de la miseria en Haití, donde muestra el impacto de la deuda con Francia. Cuando Haití se hizo independiente, Francia y Europa lo penalizaron con una deuda impagable que terminó de pagarse en 1948, porque esa deuda Haití no tenía dinero para pagarla y tuvo que cogerle prestado a bancos franceses, y entre la deuda con el Estado francés y a los bancos franceses, Haití terminó en 1948. Y algunos economistas consultados por New York Times han expresado claramente que sin esa deuda la situación de Haití habría sido similar a la de República Dominicana o de otros países de América Latina. De modo que esa deuda es muy responsable de la situación, y hay que diferenciar la independencia de Haití de la independencia de los demás países latinoamericanos, porque en los demás países fue el sector criollo, o sea, los descendientes del colonizador, los que se independizaron. En Haití fueron los esclavos. Es la única revolución de esclavos exitosa en toda la historia de la humanidad. Y Francia no lo aceptó, Europa no lo aceptó, y esa deuda fue una manera de aplastar a Haití. Incluso esa deuda influyó en nuestra guerra de independencia, porque Haití, como nos anexó en el 1822, entonces cuando comenzaron a cobrar impuestos a Haití, esos impuestos cayeron sobre nosotros, agravaron la situación social de República Dominicana, y fue uno de los factores que creó la necesidad de la separación de Haití. ¿Por qué vienen los haitianos? Miren, señores, por las mismas razones que nosotros nos vamos en Yola a Puerto Rico, por las mismas razones que nos inventamos un pasaporte machete para irnos a Nueva York, por la misma razón que somos uno de los países en América con más inmigrantes fuera de su propio territorio. Entonces los haitianos vienen aquí por la misma razón, por razones de supervivencia económica. Cuando se le llama una invasión premeditada y planificada, se actúa de mala fe y se mete odio en el tema migratorio. ¿Por qué son indocumentados los migrantes haitianos? Mire, le voy a dar algunas razones históricas que puede consultar. Trujillo y Balaguer los trajeron a los inmigrantes haitianos para cortar la caña y le daban una ficha de identificación. Entonces venían con sus fichas, pero después los gobiernos siguientes no aceptaron la ficha y se quedaron sin documentación. O sea, la mayoría de los migrantes que tenían sus fichas se quedaron sin identificación. Además, desde Balaguer se hacen redadas, y cuando se hacen esas redadas, a los que tienen fichas o pasaportes o cédulas se las quitan. Entonces ahí eso añade el grupo de personas sin documentos. Además, desde los años 90 hay una cacería de brujas, y a los dominicos haitianos se les retuvo la cédula y el pasaporte. Eso es historia patria. Y muchos dominicanos, porque nacieron aquí, y las constituciones hasta el 2010 dicen que el que nace aquí es dominicano, muchos dominicanos fueron despojados de sus cédulas por la cacería que se inició en el 1990 y por los años 90. Entonces esos son indocumentados, son dominicanos que cayeron en la apatridia. Hay dominicanos sin documentos.
como resultado de esa aplicación antojadiza de la ley desde 1990. Haití es una carga, como se suele decir, o es una oportunidad. Mira, te voy a dar 6 razones por las que Haití debe ser para nosotros los dominicanos una oportunidad. Mira, en primer lugar, ellos son una mano de obra barata que nuestro país necesita. Tenemos aquí en nuestra casa la mejor trabajadora doméstica que hemos tenido en toda nuestra vida. Es una muchacha haitiana. Tiene todos sus papeles, sus documentos. Y en la construcción, en el campo, se necesita esa mano de obra. Entonces, eso es una oportunidad. Segundo, Haití nos envía universitarios que pagan universidad, que pagan alojamiento, que pagan comida. Haití nos envía turistas y es uno de los países del Caribe que más turistas nos envía. Los empresarios ricos de Haití están invirtiendo en República Dominicana. Hay artistas inmigrantes haitianos que hacen cuadros de pintura que ya son característicos de nuestro país y que se venden a los turistas. Hay además que decir que Haití es nuestro primer mercado económico. Se cierra la frontera y se destruye la economía de este lado de la isla. De modo que lo que tenemos es que fijar reglas de juego para aprovechar a ese vecino que se llama Haití. Tiene salida la situación fronteriza, clara salida, imperio de la ley, 3 medidas para las cuales la ley nos faculta. Número 1, orden en la frontera. No podemos reclamar a los haitianos de este lado mientras no pongamos orden en la frontera, que se pasa con $100. Y si son embarazadas les cobran más. Ese macuteo existe en la frontera y mientras exista esa frontera así, con un macuteo, no es posible manejar el tema migratorio. En segundo lugar, hay que cumplir lo que dice la ley 169.14 e inscribir a los inmigrantes haitianos o a los que no tienen papeles en el libro de extranjería. Escribirlo en el libro de extranjería, que la ley prevé que si no tienen papeles, la ley 28504 prevé que si una persona está en el territorio y no tiene papeles y vive aquí, eso se resuelve. El director de migración tiene facultad por la ley 28504 para resolver ese problema migratorio. Y tercero, aparte de poner orden en la frontera y de escribirlos en el libro de extranjería, tenemos que expulsar vagos y delincuentes, como también dice la ley migratoria. ¿Qué dice la Biblia? Y esto es muy importante para los cristianos. Dice Moisés: como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Levítico 19:14. Y dice también: maldito el que permitiera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Deuteronomio 27:19. ¿Qué enseñó Jesús sobre la actitud de los cristianos hacia el extranjero? En el juicio final, según Jesucristo, se nos va a reclamar qué hicimos con los pobres y con los extranjeros. Fui forastero, dice Jesucristo, y no me recogisteis. Y eso se nos va a reclamar en el juicio final. De modo que Haití no es un problema solamente, sino una oportunidad. Y lo que tenemos que hacer es aplicar el imperio de la ley.